Queridos amigos, les presentamos el Club de Paz. El Club de Paz te invita a amar y a buscar juntos la esperanza. ¡Buenos días, Costa Rica! No se complique, viva feliz. Amigos y amigas, a decirle sí a Dios, sí a la vida. Voy a seguir una luz en lo alto, voy a oír una voz que me llama, voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar. Por eso digo, te agradezco, Señor, un día más. Te agradezco, Señor, que puedo ver. ¿Qué sería de mí sin la fe que yo tengo en ti? Por más que sufra, te agradezco, Señor, también se lloro. Te agradezco, Señor, por entender que todo eso me enseña el camino que lleva. Infórmese hoy. Infórmese bien con el Eco Católico, una visión cristiana del mundo. Noticias, reportajes, entrevistas, opiniones. Desde 1883 somos el semanario que forma e informa a los costarricenses. Léanos cada domingo. El Eco Católico, una visión cristiana del mundo. Hospital para Indigentes, Sagrado Corazón de Jesús. Sin un corazón lleno de amor y sin unas manos generosas, es imposible curar a un ser humano enfermo y necesitado. A veces sentimos que hacemos poco, pero si no lo hacemos, no estaríamos haciendo la diferencia. Ayúdanos, engrandece tu alma con tu generosidad. Dios multiplique lo que das. Hospital para Indigentes, Sagrado Corazón de Jesús. ¿Quiere aprender a enfrentar la vida? Ser una persona llena de fuerza. Su cita es en Expert TV. Todos los miércoles a las 7:30 de la noche. Con el animador de vida, Juan José Vargas Fallas. En su programa Anímate. Tú decides. Los esperamos. No se va a arrepentir. ¿Cansado de la información sin sentido? Sea uno de los miles de lectores que ya nos prefieren. El Eco Católico, una visión cristiana del mundo. Noticias, reportajes, entrevistas, opiniones. Nuestros valores, la verdad, la libertad, la justicia y la dignidad humana. Infórmese hoy. Infórmese bien con el Eco Católico. Esta es una invitación muy especial para usted, hermano o hermana. Todos los días a las 5 de la mañana comienza aquí en Radio Sinaí una poderosa hora de oración. A las 5 de la mañana juntos practicamos el Rosario Blanco para la paz personal, familiar y mundial. A las 5:30 de la mañana practicamos el Santo Rosario. Por eso pongamos nuestro hogar, nuestro país, nuestro corazón en las manos de Jesús y María. Además, los sábados, después de la medianoche, también practicamos el Rosario Blanco. Acompáñenos y juntos alabemos y glorifiquemos a Dios. Y Él hará milagros en nuestros hogares. Dice Fray Gabriel Enrique Montero Umaña, obispo diocesano de San Isidro. Quiere el Señor seguir bendiciendo por medio de la práctica del Rosario Blanco a nuestras familias, a nuestras iglesias y al mundo entero. Que María, la Reina de la Paz, siga siendo para nosotros modelo, guía y segura esperanza. Monseñor Fray Gabriel Enrique Montero Umaña. Querido hermano, querida hermana, esta es una invitación especial para usted. A las 5 de la mañana, únase en esta poderosa hora de oración.
mi pastor, Jesús es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, todo por el amor, todo por el amor que Él me tiene y me da. Amados hermanos y amadas hermanas, hemos llegado a este miércoles 5 de febrero en el mes del amor y de la amistad. Y le damos a Dios toda la gloria y todo el poder, porque Él es el único realmente que nos brinda su amistad y que es leal con nosotros como nadie. Él es el único leal. Él es el único fiel. Él es el único que realmente nos abre el corazón y que cumple todas sus promesas. Hoy, mis queridos hermanos y hermanas, le hablo a usted pidiéndole a Dios que me ilumine y que me dé el entendimiento y la gracia, y que las semillas que humildemente uno lanza en el nombre de Dios cada mañana, Él sea el que las haga germinar. Cada verdadero seguidor de Jesucristo, todos nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Pero la mayoría de los cristianos, hermanos y hermanas, y cuando hablo con algunos y les pregunto, ¿qué es para usted hacer la voluntad de Dios? Hay cosas que me llaman mucho la atención. Y es que para muchos, hacer la voluntad de Dios es algo que se les impone, algo hasta de mal gusto y difícil. Y entonces hay gente que me dice, de ahí Juan José, ¿qué queda hacer? O sea, para algunos hacer la voluntad de Dios es como que están obligados a hacer. Por eso, hermanos y hermanas, en este día de hoy, miércoles, Dios me permite llegar hasta ustedes para compartir la gran importancia de hacer la perfecta voluntad de Dios. Todos nosotros que decimos que amamos al Señor. Pero existe una diferencia, hermanas y hermanos, entre someterse a la voluntad de Dios y aceptar su voluntad. Someterse significa sujetarse a o rendirse a condiciones impuestas. Y entonces, a menudo uno piensa en someterse en términos de castigo o disciplina. Yo me pongo a pensar, ¿verdad? Por ejemplo, el gobierno de Irak fue obligado a someterse a condiciones de castigo por las Naciones Unidas. Y entonces los iraquíes no aceptaron esta disciplina impuesta y más bien se sometieron a ella. Tristemente, muchos cristianos ven la voluntad de esta manera. Se imaginan a Dios como demandando que se rindan a un grupo de reglas y condiciones. Hazlo a mi manera o te desamparo. Y realmente, queridos hermanos y hermanas, así no funciona Dios, así no trabaja Dios. Los que piensan así están equivocados. Nuestro Señor Jesucristo tiene otra manera de ver las cosas. Y es que cuando usted y yo conocemos la gloria de Dios y conocemos la gloria de hacer la voluntad de Dios, hermanos y hermanas, hay un gozo y hay una esperanza
dentro de nosotros cuando aceptamos la voluntad de Dios. Aceptar, ¿qué significa? Aceptar significa tomar como en los brazos, presionar a nuestro pecho, sí, como una expresión de amor y afecto. Sin embargo, mis hermanas y mis hermanos, el triste hecho es que muy pocos aceptan la perfecta voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios me ha pasado por alto. Mi vida es una casualidad. Yo no sé por qué estoy haciendo esto. Son reflexiones que mucha gente se hace. Y hermanas y hermanos, no puedes estar seguro que Dios tiene un plan y voluntad absoluta y perfecta para cada uno de sus hijos. Es que Dios, hermanas y hermanos, no deja ninguna vida a la casualidad. Por eso, el que quiere ordenar, ¿verdad? El que quiere ordenar su vida, sabe que Dios quiere ordenar cada paso que damos. Y que Dios quiere ordenar nuestros pasos todos los días de nuestra vida, en cuanto estemos en esta tierra. ¿Qué es lo que más desea Dios de usted? Que usted se salve. ¿Qué es lo que más desea Dios de usted? Que usted tenga una vida en abundancia. Y es que Dios desea que usted y yo entremos en su plan y que hagamos su voluntad de verdad. La hermosa voluntad de Dios, hermanas y hermanos, no es solo para el Papa. La voluntad de Dios no es solo para sacerdotes, para religiosas o para santos o para personas profundamente espirituales, sino que la voluntad de Dios es para todos nosotros. Queridos amigos y queridas amigas, cuando uno se pone a leer el Santo Evangelio, a proclamar el Santo Evangelio, uno comienza a abrirse de la mente. Cada día que yo hago los evangelios para mandarlos a miles de hermanos, cada vez aprendo que la palabra de Dios nos invita para no vivir el tiempo que resta en la carne. Así es, en Primera de Pedro 4:2, hermanos y hermanas, leía yo hace unos días y entonces lo marqué y lo saqué. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Primera de Pedro 4:2. Y en Hebreos 13:21 leía, y lo saqué también, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Amigas y amigos que me escuchan a través de Radio Sinaí 103.9 FM, la radio católica de todos. En este su programa, el Club de Paz. Usted que me está escuchando y me escucha cada día, quiero decirle que usted y yo somos benditos. ¿Por qué somos benditos? Porque podemos escuchar la palabra de Dios, porque cada día Dios nos habla, cada día Dios nos invita a ver los ejemplos de la palabra. Y entre esos ejemplos, hermanos y hermanas, los apóstoles tuvieron un solo deseo para todas las iglesias: que cada miembro supiera la voluntad perfecta de Dios para sus vidas y la aceptara. Pablo escribió acerca de un hermano llamado Epafras. Epafras escribió Pablo, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo,
Él siempre ruega encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Colosenses 4:12. Epafras, ese al cual el Pablo le escribe, sabían que Dios tenía una voluntad especial para cada uno. Y él sabía que si ellos entraban en la voluntad del Señor, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno entra en la voluntad de Dios, entra en el gozo, en el contentamiento, en el éxtasis. Y cada una de las necesidades de nosotros es llena por el poder y el amor de Dios. Ayer, hermanos y hermanas, me tocaba darle la formación del espiritual a mis hermanos indigentes en situación de calle, a mis hermanos que asisten todos los días a las 2 de la tarde a formarse en Alcohólicos Anónimos, en Neuróticos Anónimos, en la terapia espiritual, que llegan a querer que su espíritu se transforme. Ayer yo les decía, Dios es perfecto, sus resultados son perfectos, su definición es perfecta, sus planes son perfectos y lo que quiere para usted y para mí es perfecto también. Es muy fácil, hermanos y hermanas, para cualquiera decir, sí, yo quiero la perfecta voluntad de Dios en mi vida. Es muy fácil. ¿Cuántas veces nosotros decimos, sí, voy a hacer la voluntad de Dios? Sí, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Pero la verdad, mis hermanos y mis hermanas, y ustedes no me dejan mentir, es que ninguno de nosotros hace la voluntad de Dios sin una gran lucha. Así es, hermanos y hermanas, cómo nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Y les decía yo a mis hermanos que estamos en el mes de la amistad y el amor. Y entonces la amistad y el amor, ¿cómo se demuestra? Siendo leales con Dios. ¿Y qué significa ser leal? Es cumplir legalmente todos los mandamientos. Entonces, ¿cómo se demuestra la amistad? Con actitudes, con cariño, reflejando amor. Una persona leal es una persona que no da la espalda, es una persona que no traiciona. Hermanos y hermanas, y hacer la voluntad de Dios, queridos hermanos, es maravilloso, nos produce una tranquilidad y una paz. Y no hay cosa más bella, hermanos y hermanas, que uno ser leal y tener esa relación maravillosa con Dios que nos permite ir haciendo su voluntad. Pero, ay hermanos, no es fácil hacer la voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios es aceptada o abrazada solo en Getsemaní. Y Jesús nos dio el ejemplo, hermanos y hermanas. Ay, qué cosa más tremenda. ¿Hasta cuándo usted y yo podemos aceptar la voluntad de Dios? Se los voy a decir aquí y se los voy a decir así despacito, muy despacito, para que usted me escuche. No podemos aceptar la voluntad de Dios hasta que muramos a toda voluntad propia. Hermanos y hermanas, así es. Tal vez en este día de hoy, miércoles, usted ha venido con un conflicto, porque la voluntad de Dios es que hagamos las cosas bien, y la voluntad nuestra muchas veces es que hagamos las cosas mal, hermanos. La voluntad de Dios es ir por el camino recto, y hay veces nosotros queremos ir por el camino torcido. La voluntad de Dios es no vengarse, es dejárselo todo a sus manos, y nosotros queremos vengarnos. La voluntad de Dios es que le ofrezcamos a Él las ofensas, los insultos,
las injurias, las calumnias. Ay, pero nosotros queremos denigrar también, hablar. Por eso, en Getsemaní, hermanos y hermanas, Jesús nos da el ejemplo. Fue profetizado de Jesús desde el principio que Él vendría a la tierra por un propósito eterno. ¿Cuál? ¿Cuál era el propósito de Jesús al venir aquí a la tierra? Hay gente que va a decir, bueno, el propósito era salvarnos. El propósito era enseñarnos el reino de Dios. El propósito era hablarnos de la verdad. El propósito, etcétera, etcétera. Pero, hermanos y hermanas, ¿saben cuál era el propósito eterno de Jesús cuando fue enviado por el Padre? A cumplir la voluntad del Padre. En Hebreos 17 leemos, hermanos y hermanas, he aquí, vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hebreos 17. Jesucristo, nuestro amado y divino Salvador, le dijo a sus discípulos, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de el que me envió. Hermanas y hermanos, ahí está el camino. Ahí está el camino, ahí está la fórmula. Hoy, en esta mañana de hoy, yo le quiero invitar a usted para que usted y yo entendamos que si queremos estar más cerca de Dios y si queremos estar más cerca del cielo, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Hermanos y hermanas, pero ¿cómo cuesta? Vea que lo repito. No es que sea negativo, ¿verdad? Ni que esté diciendo yo a ustedes que no se puede. No, lo que estoy diciéndoles es que hay que recordar constantemente que hacer la voluntad de Dios es una lucha tremenda. Una lucha tremenda. Hermanos y hermanas, cuando uno se da cuenta que un hermano que uno ama, que un hermano que está con nosotros en iglesia, que un hermano que comulga, que un hermano que es ministro de la Eucaristía, que un hermano que predica la palabra, lo calumnia a uno. Ay, hermanos, qué difícil hacer la voluntad de Dios ahí. Uno quiere hacer su voluntad. Pero hermanos y hermanas, de ahí dicen, ¿verdad? Los molinos de Dios muelen lento, pero muelen fino. Y al tiempo uno se da cuenta cómo Dios actuó en esa persona y cómo Dios fue el que se encargó. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, recuerde usted que no hubo un momento en la vida de Jesús cuando Él no estaba consciente que su propósito en la tierra era hacer la voluntad del Padre. Por eso, hermanos y hermanas, vamos a unirnos a través de la oración en este momento, pidiéndole a Dios que nos bendiga, que nos dé su fuerza, que nos dé su gracia. Tony ahí nos pone esta musiquita de fondo un momentito y ya vuelvo con la oración. Dios Todopoderoso, Señor de cielos y tierra, te alabo, te bendigo y te glorifico en esta mañana. Te doy gracias por tu infinito amor. Ayúdame, oh Dios, para hacer tu voluntad y no la mía. Ayúdame, oh Dios, para que prevalezca en mi vida la voluntad tuya. Así como Jesús tuvo que enfrentar esa hora. Él sabía, Dios, que tenía un llamado eterno y divino, pero él también era humano y fue probado grandemente. Y cuando llega esa hora para Cristo, él vio ante sí el doloroso precio de aceptar la voluntad tuya, Padre.
Y sin embargo, las palabras de Jesús son muy claras del dolor que él estaba sintiendo y de la lucha que tenía que tener. Mi alma está muy triste hasta la muerte, dice Jesús. Pero al final, el Señor se llena de fuerza y dice, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Que en este día podamos unirnos todos para hacer la voluntad de Dios. Y vamos a lograr cada día acercarnos más y más a Él. Dulce Jesús, José y María, trae la paz al alma mía. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga mucho. Un gran abrazo para ustedes. No se complique. ¡Viva feliz! Muchas gracias, estimado oyente, por ser uno más en sintonía del Club de Paz. El Club de Paz te invita a amar y a buscar juntos la esperanza.